Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de El Rincón Brujo Cápsulas de Ciencia? Es un enorme placer que me acompañes en este video. Me da muchísimo gusto y deseo de todo corazón que la información que te voy a compartir te sea útil para las actividades que realices en tu colegio. Así que bueno, pues vamos a iniciar con el tema de la teoría atómica. Y para iniciar quiero hacerte primero algunas preguntas para que lo reflexiones de la siguiente manera. ¿Te has puesto a pensar qué ocurriría si tomaras, por ejemplo, una hoja de papel y la dividieras muchísimas veces? ¿Qué pasaría? ¿Llegarías hasta un momento en donde ya no podrías dividir esa hoja de papel? ¿O podrías seguir dividiendo sin parar? ¿Te has puesto a pensar eso? Bueno, si lo has hecho, pues estás en el camino correcto, porque preguntas como estas se hicieron también desde la antigüedad muchas personas, incluso los filósofos griegos se hacían estas preguntas. Ellos, el problema que tenían, por decirlo de alguna manera, es que no utilizaban ni medición ni experimentación para llegar a conclusiones, es decir, no seguían las fases del método científico. Por lo tanto, se establecieron dos teorías principalmente en la antigüedad: la teoría atomista y la continuista. Estas se basaban en la existencia de partes indivisibles o en que siempre se podía seguir dividiendo la materia. Para esto, entonces, en el siglo V a.C., Leucipo, junto con Demócrito, quien era su maestro, pensaban que solamente había un tipo de materia. Y ellos pensaban que si dividíamos cualquier materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Fue Demócrito entonces quien bautizó a estas partes indivisibles de la materia con el nombre de átomos. La palabra átomos es un término griego que significa que no se puede dividir. Ese es el significado de la palabra átomo. Y estos pensamientos son los que prevalecieron para dar origen a las primeras teorías atomistas, a los primeros modelos atómicos. Así que bueno, pues vamos a analizar estos modelos. El primer modelo que vamos a analizar es el modelo de John Dalton, quien en la primera parte del siglo XIX propuso su teoría atómica, retomando las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito que ya te platiqué. Fue que John Dalton hizo su teoría del modelo atómico, que básicamente consistía en algunas cosas como las siguientes. Dalton decía que cada elemento está compuesto de partículas diminutas llamadas átomos. También decía que los átomos de un elemento son iguales, los compuestos químicos se forman cuando los átomos se combinan, las reacciones químicas se producen por la reorganización de los átomos y los átomos no cambian. Esto es lo que decía John Dalton. Si pudiéramos ver de una forma esquemática cómo Dalton proponía que eran los átomos, lo proponía de la siguiente manera. Esto que vemos en pantalla es el modelo atómico de Dalton. Básicamente él representaba a los átomos como esferas, y estas esferas pues eran para un mismo elemento, eran siempre iguales. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que los átomos de oxígeno son diferentes a los de hidrógeno, a su vez estos son diferentes a los de nitrógeno, a su vez a los de carbono, y así sucesivamente. Es así de simple, podríamos decir, pero bueno, ya fue una de las bases, el modelo atómico de Dalton. El siguiente modelo que vamos a analizar es el de Thomson. Joseph Thomson en 1897 demostró que los átomos de cualquier elemento pueden emitir diminutas partículas negativas, ya que eran repelidas por la parte negativa de un campo eléctrico. Y entonces él decía que lo negativo y lo negativo, lo que tiene la misma carga, básicamente se repele, cargas contrarias se atraen y cargas iguales se repelen. Y Dalton decía entonces lo siguiente: un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva
y aunque no era parte explícita de este modelo, modelo de Thomson no mencionaba que existiera el núcleo atómico. Al modelo de Thomson se le conoce como el modelo de budín de pasas o panqué de pasas, o con pasas más bien, en donde él mencionaba que debía de existir en el átomo una esfera de carga positiva, una especie de nube de carga positiva, y los electrones con carga negativa estaban inmersos en esa esfera, tal y como si tú piensas en un panqué con pasas. Imagínate que la masa del panqué es la carga positiva y las pasas que están incrustadas, están inmersas en ese panqué, esas pasas representarían a los electrones. Es así como Thomson concebía al átomo. El siguiente modelo que vamos a analizar es el de Rutherford. Ernest Rutherford quería comprobar si efectivamente el átomo estaba formado por una masa positiva, así que él realizó los siguientes, su modelo consiste en lo siguiente. El átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. Él mencionó que el átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva. Fíjate, esto ya es una aportación importante. Él ya habla de un núcleo en el átomo y este contiene casi la mitad de la masa del átomo. También mencionó que los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. Mencionó que la suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamó órbitas, y tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. ¿Cómo podríamos representar esquemáticamente el modelo de Rutherford? De la siguiente manera. Imagínate el sistema planetario. Imagínate que el núcleo es como si fuera el Sol y los planetas girando en órbitas alrededor de ese núcleo atómico. Entonces aquí está representando el núcleo. Rutherford ya nos habla de la existencia del núcleo y nos habla también de que las cargas eléctricas negativas están fuera del núcleo y girando en órbitas. Si te das cuenta, es un modelo atómico distinto al anterior que habíamos mencionado. El siguiente modelo atómico que vamos a analizar es el modelo atómico de Niels Bohr, quien, tomando como punto de partida el modelo de Rutherford, trató de incorporar en su modelo la teoría de cuantos de energía desarrollada por Max Planck y el efecto fotoeléctrico observado por Albert Einstein. Bohr concluyó entonces su modelo con los siguientes enunciados. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos, por lo tanto no existen en un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita está relacionada con el tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña y cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la cantidad de energía que contiene. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. Y el sexto enunciado, la energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. ¿Cómo podemos esquematizar el modelo de Bohr? Lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Tenemos representado aquí al núcleo, donde ya están representados aquí protones y neutrones. Tenemos representado al electrón, tenemos representada la órbita y las órbitas también representan niveles de energía que mencionaba Niels Bohr en su modelo atómico. Derivado de la existencia o del desarrollo de los modelos atómicos, se supo entonces que existían partículas subatómicas, es decir, partículas más pequeñas que el átomo y que formaban parte de estos átomos precisamente. Estas partículas seguramente ya las has escuchado, son electrones, protones y neutrones,
y cuando estas partículas interactúan nos generan el número atómico del elemento, la masa atómica o su número de masa. Vamos a ver brevemente cómo representamos a cada uno de ellos. Los electrones se representan con la letra E minúscula y el signo negativo. Estos están ubicados alrededor del núcleo y quien los descubrió fue Thomson. Los protones se simbolizan con una letra P minúscula con un signo positivo, un signo de más. Se encuentran dentro del núcleo y los descubrió Rutherford. Y los neutrones se representan con la letra N sin carga, ni signo positivo ni signo negativo. Están dentro del núcleo y quien los descubrió fue Chadwick. Vamos a ver a continuación estos datos de número atómico, masa atómica y número de masa. El número atómico en esencia es el número de protones que están presentes en el núcleo del átomo. Se simboliza con la letra Z mayúscula y se coloca normalmente como un subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. También de aquí podemos recalcar que si un átomo es neutro, esto significa que el número de electrones es igual al número de protones. Por eso es neutro, es decir, la cantidad de cargas negativas es igual a la cantidad de cargas positivas. Esto solamente aplica para átomos neutros. También tenemos la masa atómica, que corresponde al promedio de las masas de sus distintos isótopos según las abundancias relativas naturales de estos en dicho elemento. La masa atómica se mide en unidades de masa atómica y la masa del electrón no se toma en cuenta ya que es infinitamente pequeña. También tenemos el número de masa, se representa con la letra A mayúscula y esta se refiere a la suma de protones y neutrones que contiene el núcleo del átomo. Ahí te pongo un ejemplo para que te quede más claro cómo es esto del número de masa. Se podría calcular con esta fórmula que te estoy resaltando. A representa el número de masa, Z dijimos que es el número de protones o número atómico, más neutrones. Es como se calcularía el número de masa. El número de neutrones, pues despejando de aquí, sería el número de masa menos los protones, o A menos Z, en otras palabras. Y bueno, finalmente en esta imagen te quiero dejar, por ejemplo, aquí cómo se representa. Esto estaría representando, vamos a agrandar un poquito la imagen para que quede más claro. Aquí está representándose el número atómico y aquí está el número másico, la masa atómica. También lo mismo tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí en una tabla periódica. En una tabla periódica podemos tenerlos acomodados de esta manera, representando el número atómico y la masa atómica. En este caso, por ejemplo, fíjate, aquí se menciona un ejemplo en donde está representándose un átomo, donde tiene cierta cantidad de protones, de neutrones y de electrones, cómo podemos calcular cada uno de ellos y cómo estarían representados en números reales. Q, aquí nada más resaltar, Q que representa la carga del átomo en ese momento. ¿De acuerdo? Aquí puedes ver una imagen adicional en donde se da un pequeño... déjame acomodar mejor la imagen para que la puedas ver de mejor manera en la pantalla. Espero que se vea mejor. Ahí la puedes observar si gustas poner pausa para analizar un poco el ejercicio. Y bueno, si tú has entendido toda esta información, quiero invitarte a que contestes este pequeño ejercicio en donde tienes este elemento, tienes estos datos que están aquí representados y te invito a que llenes estas casillas. Lo puedes hacer en una hoja de papel y mostrárselo a tu profesor para que verifiques si es correcto y si no, pues aprovechas también para resolver dudas con el docente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí con el video de modelos atómicos. Agradezco que me hayas acompañado. Como siempre, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir el video para que nos apoyes en el crecimiento de este proyecto. Nos vemos hasta el próximo video.